Un sonido como un zumbido de LWH llenó el aire, mezclándose con la brisa vespertina que susurraba a través del follaje espinoso del escondite de Mir. La maleza le pinchaba la piel, pequeños puntos de dolor que la anclaban, mantenían su respiración estable. Con los sentidos agudizados, se agachó, sus extremidades dobladas bajo sus ojos fijos en el sendero de abajo donde un extraño príncipe marcaba la tierra seca, anchas y profundas huellas, demasiado grandes para cualquier criatura que conociera de su mundo. Esta no fue mi elección, se recordó a sí misma, forzando el pensamiento a través de su mente como si la sola repetición lo hiciera verdad, pero sabía que la supervivencia dejaba poco espacio para el sentimiento. Su gente la había enviado a este lugar extraño con promesas de que estaba deshabitado, un mundo que la sostendría, oculta de los peligros de su hogar destrozado por la guerra. Pero ¿qué importaba ahora? Cuanto más aprendía de este lugar, más vivo se sentía. Con el incognoscible depredador acechante, historias no contadas, sonidos que resonaban en la oscuridad sin fuente o razón. La única certeza era su necesidad de permanecer invisible. De repente, sus ojos captaron un destello de movimiento abajo. Se inclinó hacia adelante, apenas atreviéndose a respirar. La figura apareció a la vista, inconfundiblemente diferente de los animales que había estado observando desde su hueco durante días. Alto y erguido, su forma ondulaba con poderosos músculos. Bajo su ropa, con extremidades que se movían y calculaban movimientos suaves mientras escaneaba el área. Su corazón latía contra sus costillas. Está aquí para cazarme. El solo pensamiento la hizo hundir sus dedos en la tierra, con los ojos fijos en la criatura de abajo. Lo observó. Era él, inseguro pero hipnotizado. Llevaba su cabello corto y su piel brillaba bajo la tenue luz. Las sombras se reflejaban en los ásperos contornos de su mandíbula, la pronunciada línea de sus hombros. Pero eran sus ojos penetrantes y brillantes, incluso en el crepúsculo que atraía su atención. Se movían con un propósito, buscando la mirada de un cazador feroz y inquebrantable. Él sabe, pensó con un escalofrío de certeza. Él sabe que estoy aquí. Observó cómo se acercaba. Sus pasos eran demasiado cuidadosos, deliberados, como si cada paso estuviera guiado por un conocimiento invisible. Su respiración se entrecortó y se acurrucó más contra la maleza espinosa, sintiendo las ramas punzantes presionarse contra su piel. Pero él se detuvo en seco. Inclinó ligeramente la cabeza y, por un fugaz instante, su expresión se suavizó. La confusión reemplazó esa feroz intensidad. Bajó la cabeza, mirando al suelo, extendiendo las manos para apartar una rama en su camino. Vio la pausa en su movimiento, la vacilación apenas perceptible, y en ese latido sintió una extraña sensación agitarse en lo profundo de ella. Una intuición que no podía nombrar ni explicar. Un destello de algo más allá del miedo. Estaba perdido, pero ese fugaz pensamiento se fue tan rápido como llegó. Destrozado por el sonido de un gruñido bajo que salió de su derecha, su mirada se dirigió hacia el ruido y se congeló al reconocer la sombra que se deslizaba entre los árboles como uno de los grandes depredadores nativos de los que le habían advertido, una criatura con una piel de imitación, una mandíbula llena de dientes afilados y brillantes y ojos fijos en su escondite. La había encontrado. La bestia merodeaba hacia adelante. Las gruesas líneas de músculos ondulaban bajo su oscuro pelaje. Cada movimiento estaba imbuido de un aterrador poder silencioso. Podía ver cómo su cuerpo se enroscaba, listo para saltar, y el destello de sus dientes mientras gruñía, con la cabeza agachada y la miraba fijamente. El pánico le oprimió la garganta y su cuerpo se quedó rígido.
Quédate en silencio, se ordenó a sí misma. No te muevas. Pero ya era demasiado tarde. La criatura emitió un rugido salvaje. El sonido rasgó el silencio. Cerró los ojos. Cada nervio de su cuerpo se preparó para la embestida. Y entonces, en un instante, todo cambió. Un repentino crujido, un estallido de movimiento. Abrió los ojos de golpe y allí, bloqueando el camino de la criatura, había un humano. Su postura era tensa y su mirada. Los miedos que ella observó, la incredulidad, la inmovilizaron mientras él se interponía entre ella y la bestia. De espaldas a sus hombros, contra la amenaza inminente, la criatura arremetió con garras deslumbrantes. Las fauces se abrieron de par en par y, con un movimiento rápido y preciso, se hizo a un lado. Esquivando el ataque, extendió la mano, atrapando el pelaje de la bestia con un agarre que parecía engañosamente suave ante su brazo. Retorcido con brutal eficiencia, desequilibrando a la criatura, que se estrelló contra el suelo. Gruñendo, pero él era implacable, moviéndose como el agua, inflexible. Su piedra es cada golpe calculado, es cada movimiento seguro. Por primera vez desde su exilio, Mary olvidó esconderse. Olvidó las reglas que le habían inculcado desde niña sobre los peligros de lo desconocido, sobre la importancia del silencio y la autoconservación. Observó en trance cómo luchaba contra el depredador con una fuerza y una habilidad que desafiaban la razón. Cuando por fin la criatura se tambaleó hacia atrás, herida y cansada, dejó escapar un gruñido derrotado antes de retirarse a la sombra. El silencio que siguió se sintió ensordecedor y frágil como un cristal que podría romperse con el más mínimo sonido. Su respiración pesada, sus ojos, esos feroces e imposiblemente claros, se clavaron en los de ella. Sintió el peso. Su mirada vio reflejada la perplejidad. Había una confusión que se hacía eco de la suya. ¿Eres tú? Su voz era más suave de lo que ella esperaba, resonante y baja. Dio un paso adelante. Su expresión cambió al mirarla, asimilando la evidencia de su miedo, la maraña de su cabello, la crudeza en sus ojos. ¿Estás herida? Ella no respondió. ¿No podía? Su mente corría. La lógica chocaba con la realidad de lo que acababa de suceder. Este humano, este depredador carnívoro de leyenda, justo lo que le habían advertido que evitara, le había salvado la vida. Negó con la cabeza lentamente, más por incredulidad que por negación. Su voz, cuando finalmente llegó, fue un susurro crudo. ¿Por qué? La miró como si no entendiera la pregunta y tal vez no, pero luego, lentamente, una leve sonrisa asomó a sus labios. Una sonrisa que contenía diversión y algo casi como pena porque estabas en peligro. Dijo simplemente, y con eso retrocedió dándole espacio, dejándola de pie. Allí, tras sus palabras, su corazón latía con fuerza de confusión, gratitud y una inexplicable sensación de anhelo. Este inicio introduce al lector en el dilema de Mary, su inquietud hacia los humanos y el impactante descubrimiento de que este extraño humano carnívoro quizás no sea el peligro que temía. Establece un tono de suspenso en capas que se desarrollará a medida que la conexión de Mar con este humano crezca, introduciendo complejidades y desafíos a sus creencias e instintos. Mary no podía moverse, no podía hablar, solo observaba cómo él retrocedía un paso más, como si comprendiera la distancia que necesitaba para sentirse segura, el espacio que le daría espacio mental para procesar lo que acababa de suceder. Sabía que debía huir, escabullirse antes de que él cambiara de opinión o, peor aún, se diera cuenta de que no era del todo como él, pero sentía las piernas ancladas, arraigadas por una fuerza invisible. Tenía curiosidad. No eres como los demás. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerse, apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que él la oyera. Hizo una mueca al sentir el peso de su confesión asentada entre ellos, densa como el humo. Sin embargo, él no pareció sorprendido. En cambio,
Ladeó la cabeza ligeramente como si intentara estudiarla desde un nuevo ángulo. Su expresión se suavizó. Podría decir lo mismo de ti. Tragó saliva con dificultad. De repente, consciente de la delicada piel de sus muñecas, del débil pulso en su cuello, de la forma en que su respiración la delataba, ¿era miedo o algo más? No estaba acostumbrada a esta cercanía, a esta intensidad de ser vista. ¿Qué eres?, preguntó. Voz baja y uniforme. No había acusación en ella, solo una silenciosa curiosidad que la hizo sentir como si él realmente quisiera entender, no diseccionar, no juzgar, simplemente no. Mary luchó por encontrar las palabras. Su propio idioma parecía demasiado extraño allí y ella sabía, por observar a los humanos, que sus rasgos eran lo suficientemente diferentes como para que ellos supieran que siempre lo sabrían, pero de alguna manera en su mirada sintió un destello de coraje. Soy. Empezó a buscar algo que él pudiera captar. Él podía comprender sin destrozar. Cualquier momento frágil que compartieran no. De aquí no retrocedió, no rompió. El contacto visual, en todo caso su mirada solo. Afiló su ceño fruncido con algo así como preocupación. No, de aquí tú. ¿Quieres decir que no perteneces aquí?, preguntó con su voz de murmullo, como si tuviera miedo de asustarla con sus preguntas. Ella asintió sintiendo la tensión que había sentido en sus hombros relajado. Por una fracción mínima me enviaron aquí. Su voz temblaba, cada palabra cayendo como una piedra en el agua pesada incierta, no por elección. Él parpadeó. Procesando su admisión, ella pudo verlo. En sus ojos ese cálculo humano tan a menudo dependía de las ruedas de la comprensión girando, pero luego pareció dejarlo de lado, al menos por ahora, su mirada suavizándose al observar su despeinado. Di tu dolor. Él observó una simple declaración y algo en ella retrocedió ante su atención, ante la cruda vulnerabilidad que sus brazos ensangrentados y raspados delataban. Nada, murmuró ella, retirándose con esfuerzo, el instinto de protegerse aflorando a la superficie. No puedes dejar que te vean como débil. Los ancianos le habían enseñado que la debilidad invita al peligro, pero él no la agarró. No insistió. En cambio, solo asintió, mirando alrededor del bosque que se oscurecía. Hay un arroyo no muy lejos de aquí. Agua limpia. Podrías lavarte si quieres. Su voz era vacilante, como si supiera que cualquier sugerencia, cualquier indicio de ayuda, podría hacerla huir a las sombras. Y, sin embargo, a pesar de sí misma, asintió, sintiendo que algo en su interior se aflojaba como una vieja herida que no había sanado por completo hasta ahora. Observó cómo él daba unos pasos cautelosos, adelantándose para guiarla, aunque siempre mantenía la distancia, mirando hacia atrás para asegurarse de que ella la seguía. El bosque era espeso, los árboles se alzaban y nudosos, sus ramas arañaban el cielo. Caminó en silencio detrás de él, escuchando el crujido rítmico de sus pasos sobre las hojas, la forma en que la cabeza se inclinaba ligeramente con cada sonido que rompía el silencio. Incluso sus movimientos parecían mesurados, como si tuviera cierta conciencia verbal de su entorno, un instinto que ella no había esperado. Cuando llegaron en el arroyo, él se detuvo en la orilla y se hizo a un lado, señalando el agua con la mano abierta. Es seguro, dijo con voz suave. Estás a salvo aquí. Ella lo miró, sintiendo el peso de sus palabras sobre ella como una fina manta, apenas cálida, pero suficiente para evitar el frío. El silencio entre ellos se extendía, denso y pesado, interrumpido solo por el murmullo del agua sobre las piedras lisas. Tras un momento de vacilación, dio un paso adelante y se agachó junto al arroyo, sumergiendo las manos en el agua fría, observando cómo las ondas distorsionaban su reflejo. Podía verse a sí misma en fragmentos, pedazos de su rostro distorsionado por la corriente, extraño, casi alienígena. Se frotó la suciedad y la sangre seca de los brazos, haciendo una mueca de dolor al sentir el agua fría morder los rasguños,
pero siguió trabajando en silencio hasta que su piel estuvo limpia. Lo peor de sus heridas escocía, pero manejable. Él la observó. Su mirada firme pero respetuosa, como si comprendiera que ella necesitaba este momento. Y quizás lo hizo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella. Un destello de algo que no pudo identificar pasó entre ellos. «No te pareces a nadie que haya conocido», dijo con cuidado. Su voz era tan baja que tuvo que esforzarse para oírlo por encima del agua. No había malicia en su tono, solo una silenciosa curiosidad que la hacía sentir expuesta, pero extrañamente aceptada. Se encogió de hombros como si pudiera quitarse de encima el peso de un escrutinio. «Y tú no eres lo que esperaba», respondió con su propia voz en un susurro. La admisión la dejó sintiéndose vulnerable. Él asintió con una leve sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. «Me pasa mucho». Se sumieron en el silencio de nuevo. El aire entre ellos estaba denso de preguntas no formuladas, conexiones tentativas y una frágil confianza que parecía que podría romperse en cualquier momento. Pero entonces, como si percibiera la tensión, volvió a hablar con voz suave. «No sé quién te envió aquí ni por qué», dijo lentamente, como si eligiera sus palabras de cariño, «pero si estás en problemas, si alguien te busca, hay lugares donde puedes esconderte, lugares que podría mostrarte». Sus palabras hicieron que su corazón se acelerara. La pura amabilidad de su oferta la golpeó como un golpe. Lo miró, entrecerrando los ojos con sospecha. El instinto de protegerse se alzó incluso cuando una extraña calidez se extendió por su pecho. «¿Por qué?», exigió, su voz más aguda de lo que pretendía. «¿Por qué me ayudarías?». Él sostuvo su mirada, sus propios ojos oscuros y firmes. «Porque no creo que nadie deba estar solo aquí afuera». Él respondió simplemente, había algo vulnerable en su expresión, un destello de emoción que parecía proteger con celo, pero ella lo vio de todos modos, y porque tal vez sé lo que es huir de algo. Lo miró fijamente, su mente daba vueltas mientras intentaba procesar sus palabras, la silenciosa intensidad de su mirada, la inesperada profundidad detrás de su oferta. Sus pensamientos, instintos conflictivos enredados, la acechaban dentro de ella mientras luchó por dar sentido a la conexión que parecía unirlos, tenue pero innegable. Finalmente, ella apartó la mirada. Su voz, un murmullo apenas audible, dijo, «Gracias». Dijo las palabras, extrañas en su lengua, pero de alguna manera correctas. Él inclinó la cabeza, reconociendo sus palabras con un asentimiento. Su mirada, cálida pero discreta, como si comprendiera que ella no estaba lista para dar más que eso. Todavía no. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo nocturno, se preguntó por primera vez desde su exilio si tal vez existía una posibilidad, pequeña, frágil pero real, de que pudiera sobrevivir en este mundo con su ayuda. Tal vez podría ser más que una extraña, más que una fugitiva. Tal vez solo. Tal vez podría encontrar una manera de pertenecer. Esta continuación profundiza en la dinámica que se desarrolla entre Mary y su misterioso Salvador, explorando su vulnerabilidad mutua y la creciente confianza entre ellos. El amanecer amaneció sobre las cimas de las colinas, proyectando una luz dorada sobre el tranquilo claro donde Mary y su compañero, ahora conocido como Ken, estaban uno al lado del otro. Observaron la salida del sol, ambos sabiendo que las próximas horas alterarían sus vidas irrevocablemente. Tras meses escondidos, los habían encontrado. Una banda de mercenarios se acercaba, enviados por quienes la exiliaron. Aún podía oír el ominoso zumbido de sus naves a lo lejos. Su tiempo se había acabado. Ken la miró. Su rostro era una máscara de determinación y algo más, una tristeza tan cruda y feroz que le encogió el corazón. «No tienes que quedarte conmigo», dijo en voz baja, aunque su corazón gritó en protesta. Sabía que no podía pedirle que luchara a su lado, no cuando ya le había dado tanto. Pero él no se movió. En cambio, extendió los dedos rozándole el brazo en un gesto que hablaba de todos los momentos que compartieron,
de todas las cosas que nunca dijeron. Mary, murmuró con voz ronca, sabía lo que estaba arriesgando el día. Decidí quedarme contigo. La miró a los ojos, su mirada firme. No estaría aquí si no creyera en ti, en nosotros. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sus palabras la inmovilizaron, asentándola incluso cuando todo lo demás se sentía como si se le escapara por primera vez. Creían que tal vez de alguna manera podrían sobrevivir a esto, que esta frágil conexión que construyeron podría sobrevivir incluso a las aristas más agudas de su exilio. Los mercenarios aparecieron en el claro. Su líder dio un paso adelante, con el arma en alto, su expresión era fría y calculadora, pero Mary sostuvo su mirada con un coraje recién descubierto, uno que había crecido a través de cada desafío, cada latido compartido con Ken. «Retírate o dispararé». El mercenario gruñó. Pero Ken dio un paso adelante, su postura inquebrantable. «Si la quieres, tendrás que atravesarme». El mercenario se burló. Un humano defendiendo a un alienígena, qué espectáculo tan patético. Sin embargo, mientras los mercenarios se acercaban, Mary levantó la mano sintiendo un pulso de energía que no había sentido en años, un remanente del poder que creía haber perdido. Y junto a ella, la mano de quien se apretó sobre su arma, su lealtad inquebrantable en un estallido de coraje. Lucharon codo con codo, cada movimiento tan sincronizado como si fueran uno solo. Los mercenarios flaquearon, desprevenidos ante la feroz resistencia de la pareja, y uno a uno cayeron cuando el polvo se asentó. Solo el líder mercenario permaneció. Se tambaleó hacia atrás con miedo en los ojos antes de desaparecer en el bosque. Mary, derrotada y sin aliento, y Qian permanecieron en silencio. Heridos pero vivos, ella lo miró. Con lágrimas brillando en sus ojos, «Te quedaste». Susurró, apenas podía creerlo. Él le rozó la mejilla con el pulgar. Un suave toque de conexión a tierra. «Te lo dije. Donde quiera que vayas, allí estaré». Se inclinó. Su voz murmuró, «Ahora eres mi hogar, Mary». Y en ese momento, bajo el cielo naciente, supieron que habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar juntos. Enfrentarían lo que viniera. Su vínculo era más fuerte que el exilio, más fuerte que el miedo. Mientras se alejaban del claro, uno al lado del otro, un nuevo camino se extendía ante ellos. Uno que forjarían juntos, a donde quiera que los llevara. Y por primera vez, desde su exilio, Mary sintió que había encontrado un lugar al que pertenecer. Este final lleva el viaje de Mary y Qian a una conclusión emotiva con la promesa de más aventuras y un vínculo innegable. Ambos encontraron fuerza el uno en el otro, superando el aislamiento y el exilio, dejando al público con una sensación de esperanza y plenitud.